Hola, bienvenidos al primer programa de Seúl Radio. Yo soy Hernani y nuestro invitado de hoy es Marcos Peña. Marcos no necesita presentación, solo quizás decir que acaba de publicar su primer libro sobre los 20 años que pasó en la política, qué cosas aprendió y qué cosas le parece que habría que cambiar. El libro se llama El arte de subir y bajar la montaña y ya se consigue en todas las librerías. Hola Marcos, bienvenido a Seúl Radio, gracias por venir. ¿Cómo andas, Hernán? Muchas gracias por la invitación. En estos 4 años te han preguntado 1000 veces en qué andás. Nos preguntaron a nosotros en qué anda Marcos Peña. 4 años después tenemos alguna pista, hay un libro nuevo, pero vos cuando te preguntaban en qué andás, ¿qué decías? Bueno, un par de cosas, ¿no? Por un lado, trabajando, porque después de dejar la función pública tuve que construir un camino profesional y generar ingresos, con lo cual eso fue todo un aprendizaje en sí mismo, que me llevó a trabajar por varios países y en varias cosas diversas. Y por otro lado, en un camino personal, un trabajo personal que sí está reflejado en este libro, que sobre todo gracias a la pandemia pude como parar y a partir de ahí, como digo, ir a boxes, desarmar un poco el motor y tratar de meterme a fondo con entender un poco mejor lo que había vivido, cómo había llegado a ese lugar, qué me llevaba como aprendizajes. Así que le dediqué mucho tiempo también a eso. Sí, pero el libro tiene, por un lado, un diagnóstico de lo que aprendiste vos, de lo que hiciste mal y bien vos, pero a partir de ahí sacás conclusiones más amplias sobre el estado del liderazgo en la sociedad actual. O sea, no es solamente una reflexión personal, quiero decir. No, totalmente. Bueno, a los 2 años de este periodo saqué un paper, como que fue un primer paso de ese proceso de tratar de compartir qué de esas cosas que iba aprendiendo de mi propio aprendizaje podían servirle a otras personas, ¿no? Y el siguiente camino después de eso fue hacer un podcast que hice el año pasado y que este año sacamos la segunda temporada, se llama Proyecto 77, donde salí a buscar un poco testimonios de otras personas de mi generación que en el continente y en España habían vivido situaciones de liderazgo extremo, como me gusta definirlo, pero en distintos ambientes, el deportivo, el político, el artístico, el empresarial. Y ahí me impactó mucho, por más que ya lo venía siguiendo en algunos otros podcasts y libros y biografías, las similitudes, ¿no? Y ver las similitudes me ayudó también a poder meterme más también en profundidad con especialistas, con gente que me ayudase a entender esas cosas que fuimos viviendo y que un poco se resume en esto de la dimensión humana del liderazgo, ¿no? En el libro decís que es un contrasentido pedir líderes fuertes y con muchas certezas y al mismo tiempo pedirles transparencia y vulnerabilidad. ¿Por qué crees que pasa eso? O sea, ¿quién tiene la culpa? ¿El que no da lo que se le pide o el que pide demasiadas cosas? Probablemente un poco de las dos y un poco también producto de una idea de liderazgo y de un diseño institucional de liderazgo que está quedando descalzada con la sociedad actual que estamos viviendo, ¿no? Porque si vos mirás la historia, el liderazgo vertical, que en el fondo representaba algo medio no humano, ¿no? Algo como superior, tenía mucho de simbología y mucho de ocultamiento, ¿no? O sea, los grandes palacios, los castillos, los lugares del poder histórico, eran lugares donde vos no veías al rey, vos no veías al príncipe, o sea, eso era algo oculto. Si haces un fast forward a hoy, a la hipertransparencia, al 24/7, a la aceleración, a la velocidad, a la complejidad, te das cuenta que hay algo ahí que queda descalzado, ¿no? Y creo que también hay una parte de la demanda que hay que repensar, ¿no? En el libro me meto un poco también a apelar a la ciudadanía, también a pensar un poco esta idea de qué esperamos de los liderazgos si los que le damos y qué le damos, ¿no? Y creo que ahí hay una ecuación que hay que repensar un poco. Sí, en el libro hay un momento que dice, por suerte, que me pareció muy revelador, porque decís, también a los liderazgos no solamente los reyes, sino los padres ocultaban información a los hijos, ocultaban emociones, los jefes no compartían información con los empleados, los curas con sus feligreses, o sea, había una relación de autoridad muy clara que en parte era por no haber más información. Yo lo que siento es que quisimos destruir eso, porque nos parecía mal que los padres tuvieran relación abusiva con los hijos
o la autoridad se portaba mal con los que estaban abajo. Quisimos romper eso y sin embargo no hay un modelo de reemplazo todavía, no lo tenemos nada claro. Sin duda. Bueno, para mí una cosa interesante y que me está pasando con el libro es que casi todo el mundo que lo ha podido ver me hizo pensar sobre mi vida, ¿no? Y creo que eso lleva también a la idea de que el tema del liderazgo es un tema muy humano. O sea, está cruzado en la vida de todas las personas. Todas las personas atraviesan situaciones de liderazgo, sea como padres, sea como hijos, sea como docentes, como jefes, como lo que sea, ¿no? Y la crisis esta que vos estás describiendo es esa de un modelo más vertical a un modelo más horizontal. Pero al mismo tiempo las instituciones siguen siendo del formato viejo, ¿no? Alessandro Barico en el libro ese de Game, que es súper revelador en eso, ¿no? Que habla de que cuando se arma la revolución digital había una idea clara de lo que no se quería más. Se quería destruir esos pilares de las instituciones clásicas, pero no había un diseño que venía después. Y claramente estamos en esa falla geológica, como dice también Martin Gurri, ¿no? En La rebelión del público. No está saldada la discusión. En algún momento se pensó, no, ya está, esto ya no existe más, el mundo más clásico, en otro momento. Y no, la realidad es que estamos justo en plena transición. No, Gurri dice explícitamente que el público sabe lo que quiere romper, pero no sabe lo que quiere construir. Totalmente. Pero también porque creo que parte de ese proceso, que es contradictorio, tiende, creo, a una lógica, y un poco el espíritu del libro también tiene que ver con eso, ¿no? Un alegato, también una mirada más humanista, porque creo que cuanto más globalizados estamos y más conectados digitalmente, más aparecen las dos fuerzas, ¿no? La fuerza de la división, fragmentación y sectarismo, y la fuerza de reconocernos una humanidad compartida, ¿no? Y en esa tensión, bueno, están muchas de los problemas o los desafíos que vivimos, de vuelta, en la micro de nuestras casas y a nivel global. Sí, yo venía medio bloqueado intelectualmente hace un tiempo, porque este diagnóstico de Gurri, o el que hacemos ahora, de, bueno, ya no hay más credibilidad, no hay más autoridad, o Moisés Naim, ya no hay más poder. ¿Cómo se sale de eso? Me parecía una manera imposible, ¿no? Y creo que en tu libro, definiendo esto, un liderazgo más horizontal o más humano, no digo que sea una solución a todos los problemas, pero puede haber una diagonal como para pensar a explorar, quiero decir. Bueno, es la intención de por lo menos explorar, como decías, perdón, creo que hay cosas que hay que repensar, y creo que hay una falta a veces de tarea creativa también, ¿no? Hace poco me invitaron a un encuentro en Gdańsk, en Polonia, de políticos africanos. No machea, pero bueno, es una larga historia, voy a la versión corta. Y habla Lech Walesa, ¿no? Y Lech Walesa nos dice, era en la biblioteca ahí de Solidaridad, un lugar muy impresionante. Nos dice, nuestra generación dio su pelea, dio aciertos y tuvo aciertos y desaciertos, ahora les toca a ustedes. Dice, y en la generación de ustedes tienen problemas nuevos. Y van a tener que encontrar soluciones nuevas. Ahora, una cosa linda que él decía es, hagan una lista de sus problemas y armen 3 columnas, lo local, lo nacional y lo global. Si encuentran algo que no sea global o local, lo felicito, dice. Y hay algo de eso, ¿no? Entonces, me parece que el tema este de como mucho tiempo hemos estado centrados y anclados, y me ha pasado, a todos nos ha pasado, en lo institucional o en lo ideológico. ¿Qué pasa si hacemos el ejercicio de centrar en la persona, en las personas, y desde las personas mirar, ¿no? Y creo que ahí hay por lo menos una pista que a mí me llama esa la atención, y que va también a esto, perdón con esto que agrego, pero a que por ahí la idea de que una persona lidera un país es una idea vieja, porque la complejidad se volvió tan grande que por ahí hay que repensar si no es un grupo de personas, ¿no? Un poco la lógica esta de las bandas de música versus los solistas, ¿no? Al final del día es un diseño humano que en algún momento a alguien se le ocurrió que una persona lidere, pero no es que es un dato de la naturaleza. En 2015, me acuerdo que en la campaña poníamos mucho énfasis en la autenticidad, por ahí le decíamos cercanía o de otra manera, pero lo nuevo frente a décadas de dirigentes políticos un poco acartonados o con lenguajes viejos era la autenticidad. La autenticidad te da una ventaja sobre los otros. Creo que con el tiempo eso fue imitado y es más general. Y vos te diste cuenta también que la autenticidad, lo decís en el libro, ¿no? Que la autenticidad no es suficiente. Que ahora hace falta vulnerabilidad. Que me pareció una categoría interesante.
porque se puede ser auténtico y también, digo, soberbio o mecánico, ¿no? ¿Cómo llegas a la vulnerabilidad? Bueno, a partir un poco del concepto de la conexión, que para mí es un tema que me ayudó mucho a entender como un eje ordenador, ¿no? Que no está dado que conectemos dos personas. Estamos diseñados para conectar, nuestro sistema nervioso está diseñado para conectar, pero en general andamos por la vida desconectados, ¿no? Y cuando planteas cómo generas una conexión con otra persona, el 100% de los seres humanos tienen problemas, tienen dificultades, entonces la invulnerabilidad es un elemento defensivo, ¿no? Y yo lo cuento también de mi propia experiencia, que yo sentí que muchas veces quedé atrapado en ese lugar. Es un mecanismo de defensa, ¿no? El blindarse. Ahora, no hay conexión desde ese lugar, ¿no? La conexión implica el poder asumir un espacio que deja un lugar al otro, en el fondo, porque la vulnerabilidad plantea una búsqueda de colaboración también, no es solamente flagelación, decir, no, estoy mal por tal, no, che, esto es un quilombo, ¿cómo resolvemos esto? Eso también es la vulnerabilidad en un liderazgo, ¿no? Y creo que hay mucho muy interesante que está pasando, sobre todo en el mundo del deporte y el mundo artístico en ese sentido, mucho, sobre todo con el género documental explotando como está explotando. Ahora, vos ves ese registro que está creciendo, ¿no? De artistas, hay muchos, bueno, en el libro pongo una lista larga que fui viendo. Hablar de eso, o deportistas, y lo contrastás, es como una avenida que se va abriendo cada vez más lejana del discurso más clásico de la política, el empresariado, de otros lugares de poder, ¿no? Y creo que eso va a agrandar la brecha de representación en un punto, porque también eso creo que habilita una puerta al llamado líder populista, porque al final del día el líder populista, en su imperfección, termina siendo más creíble a veces, ¿no? Bueno, por eso justo te iba a preguntar cómo ves lo de vulnerabilidad o cómo ves el liderazgo de Milei, que es cierto que tiene unas cosas de liderazgos clásicos, de verticalismo, de mesianismo, pero también se muestra vulnerable. A mí me llamó mucho la atención en su debate con Massa, cuando Massa lo quiere pinchar con el tema de que lo echaron del Banco Central, y Milei responde diciendo, bueno, todos tenemos nuestros traspiés, nuestras derrotas, nuestros malos momentos, y creo que ahí lo desarmó y ahí se terminó el debate. No sé, ¿cómo es ese liderazgo de Milei que para mí combina estas dos cosas por ahí viejas y nuevas? Bueno, creo que el liderazgo igual tiene un componente de, como digo, horizontalidad simétrica, ¿no? O sea, hay un rol, no, sí. no es solamente ser el par, ¿no? Me parece que ahí hay algo que está combinado y creo que hay algo también contemporáneo. Milei expresa esa sensación anarcoliberal, es un poco esa sensación de ese mundo post-institucional, ¿no? Que para muchos jóvenes, sobre todo, es muy natural. No está muy claro qué quieren hacer, pues está claro lo que no quieren más. Y creo que sí tiene un componente indudable de autenticidad también, porque el tipo se muestra como es. Sí. Después te gusta, no te gusta, pero no es otra cosa. Es muy consistente en ese sentido, como hemos hablado muchas veces. Entonces creo que el problema más grande, que si mirás los liderazgos que han llegado con una cultura horizontal, ponele, ¿no? Que yo creo que Milei es un caso así, por el lugar que le da al otro sobre todo, ¿no? Y el lugar donde él se pone, esto de, o sea, es un trabajo, digamos, no soy el presidente, bueno, todo ese discurso. Es que cuando entras al gobierno, entras en un aparato vertical. Un aparato de decretos, de sillones dorados, de sí. Arquitectura vertical y deshumanizante. Y además entras en un régimen símil de prisión domiciliaria, o sea, que te aleja naturalmente de todo. Tomo el caso de Obama para un caso que parece distinto, pero le pasó mucho eso. A nosotros nos pasó mucho eso. A todos los que llegan por esa vía de interpretar un movimiento más contemporáneo, muchas veces después les genera mucha dificultad hacer esa transición, ¿no? Y creo que no hay una respuesta fácil a eso. A mí me impresionaba mucho trabajar en Casa Rosada, lo en el centro que estás de la ciudad y al mismo tiempo lo lejos que parece que está la ciudad, ¿no? Sí, y aparte es un lugar que el primer día entrás, sentís una energía complicada. Sí. Plaza de Mayo en general, ¿no? Pero ya en Bolívar 1 nos pasaba esa misma sensación, ¿no? Pero son lugares que no, comparados a todo que nos pasaba cuando veníamos de Uspallata, ¿no? El edificio nuevo de la ciudad, que era un edificio luminoso, abierto.
y bueno, te sentís de otra manera, claramente, ¿no? Y creo que eso repercute un montón. Hay una autocrítica en el libro que me parece interesante, donde admitís que por ahí al gobierno de Cambiemos, a nuestro gobierno, digo, le faltó perspectiva temporal. Como que estábamos muy enfocados en mirar el futuro y nos faltó mirar más para el pasado, fijarnos en modelos y roles que podían habernos nutrido, y que además era algo que nos pedían muchas veces gente que nos quería, intelectuales amigos. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Sí, creo que esa dimensión de la perspectiva para mí fue como algo que me aparece tomando distancia, ¿no? Y con el mismo objetivo, porque al final del día estas 9 herramientas que hablo en el libro tienen que ver con cómo armar un manual anti-ubris, ¿no? O sea, como un manual de cosas que reduzcan el riesgo, no que lo eliminen, de que el poder te encierre de alguna manera. Y creo que la perspectiva, tanto en tiempo como en espacio, ¿no? Primero me viene más por el tema del espacio, por viajar a otros países. Cuando ves y tenés la oportunidad de ver sistemas políticos, hasta estudios cualitativos de otros países, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Venezuela, de distintos lados, y ves las similitudes, y decís, pará, tampoco somos tan únicos en nuestros temas, ¿no? Ya eso para mí te abre mucho. Y creo que tanto en lo que es futurismo, que siempre le dimos mucha bola a ese tema, como para contrastar por ahí lo que era el clima del debate siempre en Argentina, era una cosa, pero leyendo y metiéndome en historia argentina es donde me surge más esta cosa de decir, al final del día, todos, en cualquier contexto, lo único que haces es correr un poco el mojón. Y está buenísimo, es re importante, pero al mismo tiempo consolida un poco esa idea que para mí es un mantra de nadie maneja nada, ¿no? Y que requiere el poder honrar, y también hasta en la vida personal. Hice todo un laburo con el tema de mis ancestros, me metí mucho en ese tema. Y fui a todos los lugares de mis ancestros, y fui a entender esto, ¿no? Que al final, ni hablar, eso si querés para lo que es la historia argentina, pero si te metes más en la historia de la humanidad, en el plazo más amplio, en un foco más amplio, es imposible que no se te baje mucho la ansiedad y al mismo tiempo te pongas en una perspectiva distinta, ¿no? Y yo siento que eso, sin duda, fue parte del aprendizaje, ¿no? Parte del aprendizaje estar ahí. Me acuerdo que en la campaña 2015 teníamos prohibido decir palabras que empezaran con re, como refundar, o reiniciar, o restaurar, para evitar este espíritu refundacional. Pero al final pasó, porque siempre pasa, y yo creo que a todos los presidentes, sobre todo en Argentina, les pasa, le pasó a Alfonsín, le pasó a Néstor y le pasa a Milei, que se creen refundadores del país, ¿no? Es como que algo muy difícil de evitar, la tentación refundacional. Es que creo que hay 2 metáforas complicadísimas que tiñen todo y te llevan a ese lugar, ¿no? Una primera metáfora que digo es la de la selección nacional, ¿no? Es el gobierno, es la selección nacional, todo el resto está en la platea, en la popu, en el palco VIP, en ese sponsor, no sé, distintas facetas. Y pasamos todo el debate diciendo si es bueno el 9, si el defensor es bueno, si el arquero, si el técnico, tal cosa. Y creo que eso está mal, digamos, y nosotros caímos a veces en asumir ese mismo desafío, ¿no? Y ponernos en ese lugar. Cuando creo que, y ahí viene un poco esta idea del liderazgo descentralizado, creo que hay algo mucho más repartido y hay muchos más actores que deberían, creo, tratar de hacer un aporte en primera persona. Es decir, desde mi lugar de influencia, ¿qué tengo para mejorar? Porque está claro que el resultado colectivo está lejos de lo que querríamos, ¿no? Pero después viene la otra, que creo que es súper danina y a mí me sigue pareciendo danina, que es esta idea del paraíso perdido, ¿no? Y que entonces, como es un paraíso perdido, es la estructura de siempre, de casi todas las propuestas políticas. Volvamos al paraíso que nos sacaron, los malos lo vamos cambiando y en 2 minutos ahí entonces se hará lo que hay que hacer y volvemos a donde tendríamos que estar. Y está todo mal en esa formulación. No hay una sola cosa de esa formulación que no esté mal. El paraíso perdido genera además una impaciencia. Claro. Porque si vos decís el problema de la Argentina es el neoliberalismo, o si decís el problema de Argentina es el peronismo, bueno, con ganar las elecciones ya está hecho. Y sin embargo, obviamente no es así. A mí me gusta hacer un juego cuando discuto esto con amigos, que es, pensemos que el mundo empieza hoy, 0 horas del planeta. Y a todos nos toca una tarjeta país, con pasivos y activos.
a mi entender, la mejor tarjeta que puedes tener en el mundo hoy es la tarjeta argentina. ¿Por qué? Porque los pasivos son todos solucionables por nosotros y los activos son únicos. Sí. Y ante todo el activo, en eso no digo los recursos naturales, ni ante todo el activo es la cultura de conectividad humana que tenemos. Y creo que eso, cuanto más estás viendo el debate en los países desarrollados, más está volviendo eso como un tema post-económico de alguna manera, ¿no? Y creo que... Pero no es una cultura de conectividad humana más a nivel personal o cotidiano y no tanto política. Digo, la percepción es que la situación de diálogo político en Argentina está muy mal. Y hace muchos años. Bueno, eso es parte de la columna de los problemas. Okay. El cómo resolver eso, no hay duda. Pero con esto no digo que esto sea minimizar los problemas. Lo que digo es que no hay un lugar del planeta que no tenga un stock de problemas. Recorres el mundo y en general... En muchos lugares, no siempre como acá, pero en muchos lugares tienen la sensación, los demás están bien y yo estoy mal. Y estoy mal por la desgracia que me tocó tal cual líder. Y creo que eso es algo para repensar un poco porque te saca de ese lugar de refundación también. Sí, hay algo que dice un economista que yo sigo mucho, se llama Noah Smith, que dice, ningún país cree que le esté yendo bien. Claro. Y todos los periodos que después dicen, qué bien que estábamos, son retrospectivos. En ese momento nadie decía. Ahora en Estados Unidos se dice que los años de Clinton fueron una especie de paraíso, pero en ese momento nadie lo vivía como un paraíso. Siempre había problemas para resolver, siempre había problemas políticos. Como que los paraísos siempre son retrospectivos. Y aparte porque también hay un tema, ¿no? que es bien interesante, que como dice el sabio Doc Zapata, nadie vive en un país. Un país es una construcción ficticia, claro, de las muchas que tenemos, pero nadie vive en un país. No hay una realidad promedio país. En casi todos los países del mundo hay gente que vive bien, hay gente que vive mal, hay gente que por ahí tiene ingresos económicos y vive mal, hay gente que por ahí no tiene ingresos económicos y tiene otras virtudes. Entonces, el promedio, esa discusión que le dedicamos mucha energía sobre el país, creo que muchas veces como es un poco espejismo en algunas cosas, nos frustra un montón, porque no se puede alcanzar, ¿no? Otra autocrítica que haces en el libro es que nunca construiste políticamente para vos mismo, ¿no? En ese momento, incluso los que te criticaban, valoraban de vos que siempre jugabas para el equipo, que no tenías ambiciones personales, no había diputados marcospeñistas, y sin embargo cambiaste de opinión. ¿Por qué? No sé si es como un cambio de opinión o una sensación también de... Al final todo esto es un proceso humano, de vuelta, ¿no? Y creo que hay muchas personas que más allá de mi rol comulgaban con una visión de la política y de lo que queríamos hacer, que un poco quedaron desamparadas después del gobierno. Y en ese sentido sí lo siento como algo que, como también una autocrítica general del espacio, ¿no? Creo que nos olvidamos un poco de lo que para mí es el principal activo de todo lo que hemos hecho, que es ese capital humano desarrollado, involucrado en política, con experiencia que antes no había. Y bueno, claro, en la política no hay un área de recursos humanos, no hay... la institucionalidad es débil para eso, ¿no? Y creo que eso es parte del aprendizaje de la perspectiva también, tener y ayudar un poco también mirando hoy, ¿no? Ayudar desde ese lugar, ¿no? Como acompañar personas que han atravesado esos distintos momentos que hoy tienen un futuro súper interesante por delante, pero al mismo tiempo necesitan ayuda. Pero también decís en el libro que le recomendás a todo el mundo tener, no digo su independencia económica, pero sí la manera de no tener que depender de los momentos en que trabaja en la función pública, de tener su propio perfil y su propia idea, su propia sustentación como persona, que también se transmite en lo profesional, como para no depender tampoco del cargo público, que también te va erosionando con el tiempo. Sí, creo que eso también fue un problema no previsto, que es gente que por ahí pasó 15, 20 años desde su primer trabajo en lo público, y que después se generan dos dependencias, una dependencia económica y una dependencia hasta psicológica, es decir, necesito seguir acá, porque afuera no sé qué hay. Entonces, y creo que en eso también hay una mirada un poco crítica sobre, justamente en esta idea de liderazgo descentralizado, de dónde están los lugares que miren más estratégicamente el desafío de transformar la Argentina. Y creo que eso
En otros países han encontrado otras fórmulas, pero acá creo que hay todavía un camino para recorrer en términos de valorar ese capital humano. Creo que la gran mayoría del capital humano que salió con mucha experiencia, con una gestión honesta, con mucho por delante, el sector privado dijo no hagamos nada que incomode al nuevo gobierno, mejor dejémoslo, y eso creo que es algo que hay que repensar. Quiero preguntarte por los medios ahora. Vos hablas mucho en el libro de tu rol como vocero, que fue una de las causas que te llevaron un poco a desconectarte, a poner el cassette, como se dice en los medios, pero también tuviste un rol, por ejemplo, en bajar mucho la pauta oficial, y supongo que también te reunías con los dueños de los medios, te reunías con los periodistas principales. ¿Qué balance haces de tu relación con las empresas periodísticas y con los periodistas de esos 4 años? Yo siento que fue un activo del gobierno la coherencia que tuvimos para ser súper respetuosos con el sistema mediático y también con el institucional en general, porque creo que se marcan más o menos en la misma esfera, ¿no? Con el Congreso, con otros lugares. Y he visto como gente criticando, diciendo, bueno, eso es ingenuidad, porque esto es la Argentina, no es Estocolmo, etcétera. Pero yo creo que, y hablando con muchos periodistas por ahí hoy, o dueños de medios hoy, creo que es algo que con el tiempo se fue valorando más. Que siempre dimos la cara, que siempre hablábamos, que siempre estábamos disponibles, que siempre tratamos de no operarlos, digamos, obviamente genera rispidez en lo económico, y me acuerdo un día que fui a DEPA a discutir esto y nada, me paré en la atril y les dije, mira, esto me parece que es así, o sea, pero es coherente con lo que prometimos en campaña, es lo que planteamos, es algo que en privado todos reconocen, que esto no es sustentable como sistema. Y también era real lo que ellos transmitían, que estaban en plena transformación digital, con lo cual es como muy difícil vivir esas transiciones, ¿no? Porque hay gente que por ahí está hace 60 años haciendo lo mismo y realmente tiene un rol súper importante en la democracia, el rol del periodismo. Pero bueno, nosotros no trajimos el smartphone, no trajimos las redes o internet. Creo que como balance negativo, en todo caso, es esta cosa de no entender que al final del día no se trata de una argumentación, sino también de un vínculo, ¿no? Y creo que sí hago como una autocrítica, en el libro lo planteo, de cuando se confundía la argumentación con la no validación del otro, con el no respetar al otro, con no darle el lugar que se merece, digamos, ¿no? Y eso, tanto con el periodismo como en otros ámbitos, claramente me lo reprocho, no sé si desde el lugar de la flagelación, pero sí desde el lugar de eso lo haría distinto. No, y había algo además que puede haber sido un poco cancherearla de nuestra parte, pero quizás no. Nuestra campaña tenía el mito también de estar basada en redes sociales, en saltear al periodismo, que generó una tirria, en parte comprensible y en parte no, con los periodistas, ¿no? ¿Lo ves así o no? Bueno, es que hay un momento que creo que como que encarnamos como un fenómeno que no éramos la encarnación, éramos en todo caso gente que interpretó una situación, esa amenaza existencial, al final del día el esquema de poder que implicaba eso, ¿no? Es decir, vos estás discutiendo, un día un periodista amigo me decía, vos estás discutiendo mi bono al final del día, ¿no? Y entonces esa parte más existencial y después la parte más del rol en el juego del poder. Pero creo también hay una parte que después como con el tiempo veía que en el sistema vertical clásico siempre alguien está detrás de algo, siempre hay un manipulador, que la discusión del poder es en esa mesa donde el dueño del medio discute con el poderoso y se negocia. Y acá no, acá la realidad es que es muy difícil aceptar para alguien que está hace 50 años en ese juego que lo que ocurría en redes sociales no lo manejábamos nosotros. O sea, nosotros en todo caso le dábamos un oído especial, pero no. Pero bueno, nada, es entendible también en esa grieta generacional que hay, ¿no? Que es un tema súper importante, un poco en el libro me meto también, que para mí fue una subestimación, digamos, que me di cuenta mucho más con el tiempo. El año pasado, durante la interna de Juntos por el Cambio, que eran 2 candidatos del PRO además, había un chiste que decía,
cómo se extraña a Marcos Peña, ¿no? No sé si te llegó o cómo te hacía sentir cuando... ¿Qué tan lejos te sentías de todo eso y cómo lo veías? Sí, me fue llegando. También me llegaban otras cosas. No todo el mundo me extrañaba. Yo lo vi con un poco de pena estos 4 años, del lugar de ver cómo gente que venía trabajando junta, que tenía una mística compartida, en un momento empezaba a pesar más lo que los dividía que lo que los unía. Y como un arrancar, ¿no? Un tejido que se había fabricado. Y eso me da mucha pena, porque siempre sentí que el proceso incluía ganar en el 23 y que se podía a partir de ahí hacer ese proceso de experiencia capitalizada, ¿no? Pero bueno, nada, creo que también es cierto que el contexto cambia, ¿no? Que yo no soy de la idea de la nostalgia del PRO de otro momento. Creo que no es bueno pensar eso, porque también el PRO evoluciona a partir, primero, de su propia veteranía, o sea, ya no es un novato en el ámbito político. Segundo, en el cambio del planeta. El planeta políticamente cambió mucho, y siempre marco el triunfo de Trump como un clivaje muy grande para nosotros. Cuando nosotros ganamos, el mundo era de los Macron, los Obama, Matteo Renzi, sí, Merkel. Sí. Y nosotros participábamos en esa tradición, nos sentíamos parte de eso. Y ahora cambió completamente. Sí, y creo que eso es un dato súper importante, que no quita de decir, bueno, ¿cómo podés hacer una versión, digamos, más fresca, aún teniendo más años de experiencia? Y creo que eso sí costó, ¿no? Como mantenerse en la tesitura positiva, si se quiere. Pero bueno, nada, son procesos. Y creo que nada, no hay que lamentarse, sino ver, en todo caso, que al final del día, y no solo el PRO, Cambiemos y Juntos por el Cambio, el material humano sigue estando ahí. Y creo que eso es un dato que no estaba en el 2015. Esos vínculos, esa experiencia, esas personas, y creo que eso, nada, es importante. ¿Qué te parece que debería ser el PRO? Hay una cosa así, cuando uno está perdido, como un reclamo de volver a las fuentes. Y yo siempre digo, no hay que volver a las fuentes, porque como decís, las cosas cambiaron, hay que inventar otras fuentes. O sea, seguramente hay que hacer una renovación generacional, adaptarse. Algunos quieren ser más nítidos ideológicamente, que era una crítica también que se te decía a vos en su momento. Otros quieren ser más amplios políticamente, que es otra crítica en sentido contrario, que también se te hacía a vos en tu momento, ¿no? A vos te acusaban de ampliar demasiado el gobierno, ideológicamente. De duro y blando al mismo tiempo. De duro y blando al mismo tiempo, sí. Ojo, y reflejado en las 2 campañas del PRO en el 2023, ¿no? Sí. No sé, ¿qué recomendarías? O por lo menos, ¿qué proceso recomendarías? Me cuesta mucho, porque quiero ser respetuoso de lo que están hoy en actividad, y creo que hay muy buena gente, y nada, creo que ellos tienen las herramientas para eso. Las únicas 2 cosas que me nacen es que creo que una de las cosas que faltó es un diagnóstico compartido de la experiencia 2015-2019. Un diagnóstico compartido de cómo se llegó ahí, menos atravesado por las biografías personales, básicamente. Creo que pesaron demasiado las experiencias personales en una formulación resumida de, como no me dieron mucha bola, se equivocaron, sí. Digamos, y como que me den más bola, estarían mejor. Y eso está multiplicado por miles. Que también es un tema de época, ¿no? O sea, el que participa en una búsqueda de una relevancia y de un registro, y cuando eso, sobre todo en la época de mucha consistencia nuestra y mucha verticalidad, paradójicamente, generó un sinfín un tendal de heridas, ¿no? Pero bueno, en un momento hay que saldarlas, con perspectiva hay que saldarlas y tratar de buscar un punto común. Yo creo que hay muchos diagnósticos sobre el gobierno que
son discutibles, pongámoslo así. Todas son opiniones, pero... Sobre el gobierno 2015-2019, sí. Incluso que impactan mucho en el gobierno actual, ¿no? Una que me encanta siempre es los gobernadores los cagaron. Para mí no es así. Pero bueno, que se dé la discusión. En todo caso, pero lo peligroso es cuando se anclan verdades que al final decís, ¿pero por qué se ancló esta idea? Y no se ancló, ¿viste? Y hay muchas, pero creo que ahí hay un tema. Porque, como de que el gobierno polarizaba con Cristina por idea sí, tuya. O que no se explicó el balance, mil cosas. De vuelta, creo que esas cosas, al final del día está bueno listarlas y ponerlas en crisis de mínima. Che, bueno, a ver qué pasa ahí. Y después creo que hay algo que fue una característica súper importante, más allá de un atributo que creo que es clave, que es el tema de lo aspiracional, ¿no? Más que el riesgo de quedar atrapado en una mirada negativa, que tiene que ver con la vocación de ser mayoría. Para mí ese fue el ingrediente secreto clave nuestro siempre, muy formado por el balotaje porteño, porque estábamos acostumbrados que teníamos que ganar el balotaje, que era muy difícil. Y eso te ordena mucho, porque en general es como que no llegás a 51 mirando, digamos, que divide, ¿no? Hay un punto que tenés que buscar puntos en común. Pero bueno, nada, eso son cosas que están muy atadas también, porque al final del día es parte del debate estos años de decir esto sí fue muy blando, muy duro, ¿no? Pero bueno, nada, creo que está bueno darle tiempo y espacio a debatir esas cosas y pensarlas. ¿Cuántas veces cambiaste en estos años tu diagnóstico sobre el gobierno 2015-2019 o cómo lo fuiste enriqueciendo? Yo supongo que a veces estás más conforme o a veces por ahí menos, a veces por ahí más, o te vas reconciliando o vas diciendo, bueno, qué sé yo. Yo creo que el gran cambio pasa por la distancia emocional. Estoy convencido por mucho trabajo con gente especialista que ese tipo de experiencias como la que vivimos equivalen a un trauma, y el trauma hay que sanarlo porque si no quedas detenido, como creo que ha pasado con mucha gente que ha pasado por esos lugares, que 30 años después siguen hablando de sí mismos y reivindicándose, y eso creo que tiene un componente emocional y psicológico, neurológico casi, que es... Entonces hoy creo que lo que más cambió es mi distancia emocional. Al principio me enojaba más con uno, me enojaba con otro, me enojaba con tal cosa. Lo primero que te diría es, hoy lo que siento es mucho orgullo. Siento que hicimos un aporte muy importante, súper importante, y del que creo que se debió a la combinación de ese liderazgo de Mauricio, el liderazgo transformador, audaz, con un grupo humano increíble, y la posibilidad de unir a miles y miles de personas detrás de una sintonía que creo que fue pocas veces vista. Y creo que la frustración, hoy en día la pensaría, sobre todo pasa por un tema que es la expectativa, ¿no? Creo que la expectativa se nos fue de las manos. Y la expectativa es súper complicada, porque genera mucha frustración. Y ves en muchos países donde después la expectativa, si no se siente que se cumplió, se genera lo opuesto. Y cuando digo la expectativa no es tanto lo de si se puede como concepto, sino más el espíritu del haciendo lo que hay que hacer, si se quiere, ¿no? Y el índice si va a bajar 0,2 o no el mes que viene, ¿no? Cuando entras a defenderte en esa metáfora equivocada de la selección y empezás a ponerte a la defensiva y a tratar de acelerar la ansiedad de los diagnósticos, los resultados, creo que eso fue un error que bueno, que es parte de la falta de experiencia, creo, pero en general el balance, que también creo que se resume un poco en esto de la paradoja, ¿no? Que sacamos 7 puntos más 4 años después. Entonces, no es poco. Y nos ganaron, creo, porque combinaron cosas que después no podía ir para ningún lado, si no nos ganaban. Pero bueno, nada, creo que es también parte de lo que hay que dejar de tiempo para que eso también todo el mundo haga su proceso de distancia emocional. ¿Y por qué no crees que Juntos por el Cambio, que parecía el favorito para ganar el 2023, finalmente no ganó? ¿Qué le ofreció a esos 20 puntos que perdimos, o que perdió Juntos por el Cambio en 2023 frente a 2019? Perdió 17 puntos. ¿Qué les ofreció Milei que no les ofrecía la candidatura de Juntos por el Cambio?
Difícil, ¿no? No meterme en mucho detalle, porque... Pero al final la democracia es simple, o sea, si alguien te gana es porque interpreta mejor al votante que vos. Y creo que no hubo una posibilidad de transmitir una idea compartida como equipo, que creo que era un valor que siempre aparecía como número uno de nuestro proyecto político, que era que había un equipo, y creo que eso se rompió. Era muy evidente que se había roto. Sí. Entonces, creo que eso, combinado con un liderazgo que pudo interpretar mejor a una porción, al menos, ¿no? Y el sistema electoral lo logró llevar a ese lugar. Y creo que sí, eso te diría. No, además había algo también que en las campañas del PRO o de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, anteriores, se ponía mucho a la gente o al votante en primer plano, y eso no aparecía mucho en 2023 en las campañas de Juntos por el Cambio, ¿no? Que también creo que es un atributo diferenciador. Sí, definitivamente creo que eso... Bueno, por eso da para un montón, sí. Porque pero no me quiero meter en las campañas específicas. Lo que sí creo que hay algo evolutivo en parte en el propio votante que también te lleva a la discusión actual, ¿no? Si el gradualismo, ¿no? Ahora, que esto es un escenario dinámico, no es un escenario estático. O sea, no es que cada 4 años se vuelve al mismo escenario, a tratar de empezar del mismo lugar. Y creo que evidentemente primó, tanto por la primaria como en la general, un deseo de muchos votantes nuestros de vayan a fondo porque no hay más margen, digamos, ¿no? Escúchame, entonces dejemos de hablar de campaña, vayamos a algo más abstracto. De las ideas centrales que tenían vos y Jaime, quiero decir, en la campaña o en 2015, en los años anteriores, como la teoría del nuevo elector, etcétera, también cambió el contexto. Quiero saber qué cosas de eso crees que se mantienen y qué crees que han envejecido y deberían ser repensadas. Creo que la base de esa idea de ese nuevo elector y esa horizontalidad, de esa demanda ordenando la oferta de un peso más grande, creo que siguen estando y se profundizaron. Creo que sigue estando muy claro, y siempre lo destaco, ese aporte que en su momento hizo Jaime, de el valor de una campaña profesional, estratégica, ordenada, digamos, versus la cosa intuitiva del liderazgo. Creo que en todo caso lo que está cambiando con el cambio generacional es una aceleración de el cambio de demanda también, ¿no? En términos da la sensación de que cada vez para el votante las categorías anteriores pesan menos, de alguna manera, dependiendo del sector social o el lugar geográfico, pero en general lo ves en todos lados. Por eso te decía antes de la grieta generacional, ¿no? Creo que se ha profundizado mucho en estos 20 años. Pensá que cuando arrancamos la primera elección del 2007 en la ciudad, creo que había 15% de smartphones en la Argentina o en el mundo. Y hoy está el 100%. Y ese cambio es un cambio... En 2015 era 18%, me acuerdo. Claro, 18% de 2015. Por eso imagínate 2007. O sea, estás hablando de... El iPhone salió ese año. Claro, es verdad, cero. Peor. Entonces creo que... Y después otro factor que fue como un súper acelerador, que fue la pandemia, ¿no? La desinstitucionalización de la vida que trajo la pandemia, más la crisis existencial que generó la pandemia, creo que hace que el problema es que cada vez sea más difícil que alguien escuche la conversación política, porque es cada vez menos relevante para un montón de gente. Entonces, frente a eso están los que, buscan llamar la atención de alguna manera, pero creo que el riesgo de eso es que es cada vez menor la duración del efecto. Y vos ves, la mayoría de los gobiernos que ganó en Latinoamérica en los últimos 5 años, al poco tiempo tenían pulverizada la aprobación. Y creo que eso sobre todo afecta mucho al gobierno nacional. Creo que en donde se mantiene una cosa un poco más estable son los gobiernos locales. Y después lo otro que me parece es esta emergencia de
problemas que parecería imposible ver cómo se resuelven, como inteligencia artificial, como edición genética, como cambio climático, donde cada vez queda más claro que no hay nadie a cargo. Y el sistema... Mucho menos los gobiernos. Mucho menos los gobiernos. Y el otro día alguien me decía, vinculado a la tecnología, en todos los congresos de Sudamérica hay propuestas de regular inteligencia artificial. Dice, está bárbaro, pero no va a pasar que regulen los países de Sudamérica, o va a ser muy difícil que pase. Ojalá, digamos, que se logre, pero decía, entonces esa debilidad mayor de la política creo que pone en las campañas a los políticos en un lugar muy distinto, mucho más débil, mucho más. ¿En qué cosas sos optimista y en qué cosas sos pesimista? Sobre Argentina y general sobre el mundo. Argentina, como siempre contesto a todos, ahora cuando me preguntan, ¿vamos a salir o no vamos a salir? Yo digo, mira, yo decido que mis hijos con mi mujer, decimos que nuestros hijos crezcan acá. Para mí es un lugar maravilloso, con todos los problemas que tiene. Creo que hay un problema afectivo. Recorrí mucho todo el país estos años en proyectos de naturaleza, turismo, y me da la sensación que hay mucha gente, sobre todo particularmente en el mundo del poder, que conoce muy poco el país. Y no puedes querer lo que no conoces, ¿no? Y hay algo afectivo ahí para mí que es súper importante. Y que también a veces es la idealización del otro, ¿no? Y que a veces es por no conocer al otro. Entonces yo estoy convencido que Argentina tiene que es un lugar maravilloso, con todos los problemas que tenemos, con todo lo doloroso que son esos problemas, y que tenemos la capacidad para encontrar esas salidas que hacen falta en los problemas como tal, ¿no? Y en general soy un positivo respecto a la humanidad, que no soy de los pesimistas que se agobia por esto, ¿no? Creo que... ¿No crees que las redes sociales están poniendo en riesgo la democracia? Bueno, creo que la democracia es una construcción que hay que separar los valores de la instrumentación, en parte, ¿no? Porque al final del día, de vuelta, es como me decía Diego Scotti, un ejecutivo argentino que vivía en Nueva York, en el podcast, me decía, al final, la oficina de 9 a 5, el cubículo, demás, a alguien se le ocurrió como diseño. Dice, hoy parece ridículo, pero hace 5 años era la forma en la que la humanidad se manejaba. Y bueno, por ahí, de vuelta, si separamos los valores de la arquitectura, por ahí hay que readaptar mucha ingeniería institucional para que sea más contemporánea. No hay que cerrarse a eso. Sí creo que también hay mucho que empoderarse uno. Uno al final del día lo que tiene como mucha sabiduría de la historia universal escrita sobre esto, ¿no? Uno es el que define su felicidad en gran parte. Y eso implica qué rol ocupa respecto a su vida. Y dentro de esto, vos tenés la decisión de cuántas horas estás consumiendo redes sociales o no. No hay muchas otras soluciones al final del día. Porque si estás esperando que alguien te lo vaya a poner regular, poner un límite, y no, vos podés elegir. No sé, yo no veo tele abierta hace muchos años. No veo, elijo esto que hablo de nutrición digital. Trato de elegir como puedo cuánto me intoxico y cuánto no. Porque hay un punto donde si comes comida chatarra todo el día, te vas a enfermar. Bueno, si consumís información de esa característica, lo mismo. Entonces, creo que la naturaleza humana se basa en algo bueno, en algo que de alguna manera se va logrando evolucionar. Y que no quita que hay oscuridad, que hay complicación, que hay lo contrario a eso, que hay... Pero bueno, creo que sí, soy positivo respecto a esa aventura que nos toca vivir. ¿Volviste a tener Twitter en el teléfono? No. De ratos lo tuve, y más por laburo, por alguna gente con la que trabajaba en otros países, tratar que también es un ejercicio muy revelador, porque si de repente estás siguiendo 4 o 5 países al mismo tiempo el debate político, te das cuenta como que te cambia la perspectiva, ¿no? Porque decís... A mí me sorprendía mucho, ya en otra década, incluso otro siglo, viajar, ir a un país, ir al kiosco de diarios, ver las titulares y ver que no entendías nada. Uno creía que sabía algo sobre la actualidad de un país, digamos de México o de Chile, no te digo países lejanos. Y los titulares siempre son sobre temas recontra específicos de actualidad, con siglas incluso que uno no sabe cuáles son, ¿no? Bueno, pero esa crisis hay que aceptarla.
la idea de que el buen ciudadano está informado si lee 700 diarios y tal cosa y demás, hoy está en crisis. Y es así, hay que aceptarlo. De vuelta, antes no era así, ahora, bueno, y que exige algo de agencia propia, decir, bueno, ¿qué elijo de ese menú infinito de todos los contenidos de la humanidad? Y creo que sí, es súper angustiante, sobre todo para la persona que de vuelta ya tiene 50 años de ejercicio de eso, ¿no? Me pasó un día una anécdota que fue muy linda. Me contactan para hablar con un grupo político del Líbano. Porque ellos llegaron al razonamiento de decir, che, ¿qué otro país tiene experiencia en conflictividad acá? Argentina, che, quiere ganar una elección, bueno, entonces me contactan. Y estábamos hablando y a los 2 minutos, creo, me contaba, no sé, eran 12 diputados. No me digas nada, déjame averiguar, déjame adivinar. Están peleados los diputados entre ustedes. Tienen el problema de que lo operan en los medios o que tal cosa. Y dice, ¿pero qué? ¿Sabés del Líbano? Le digo, no, al final hay situaciones que son las mismas en todos lados. Entonces es como que al mismo tiempo todo es parecido, porque somos la misma especie, y al mismo tiempo, y por otro lado, la especificidad es intoxicante en cada lado. El libro tiene una sensación de cerrar una etapa, de cerrar 4 años. Y como que empieza otra, ¿no? ¿Está bien leído así o no? Sí. Sí. ¿Y qué es la etapa que empieza? La llamo un poco esto de entrenador de líderes, ¿no? Hay 2 cosas en esta etapa. Muy, como bien sabés, si compartimos ese amor por los viajes, siempre me imagino mi vida un poco como literatura de viaje, ¿no? Y en algún punto imaginaba el libro en ese género. Y uno tiene un rumbo, ¿no? Y una idea, de una experiencia que quiere vivir. Y creo que hay como 2 partes fuertes en esa etapa que arranca, ¿no? Por un lado, poder asumir un compromiso con la divulgación de los aprendizajes y las experiencias y poder compartir eso de distintas maneras, generar contenido. Y por otro lado, el encontrar este modelo de acompañar a personas en situación de liderazgo, como digo, en las distintas etapas de la montaña, ¿no? En los que quieren subir y por ahí están en una etapa más de formación, los que están en plena cumbre, crisis y exigencia, como también especialmente a los que bajan, ¿no? Y hay muchas cosas experimentales que he estado haciendo y que quiero seguir haciendo, porque siento que, y en el libro y el podcast me metí mucho en eso, que hay muchas herramientas en los distintos submundos, ¿no? Y pienso el caso del deporte, por ejemplo. Me encantaría esto de trabajar con deportistas retirados o que se están retirando para ayudarlos o acompañarlos en ese proceso de esa segunda vida que tienen, ¿no? Separar el personaje de la persona. Claro, y atravesar, un poco en el libro lo digo, ¿no? Eso Pepe Sánchez y Pichot, varios me lo decían, esta sensación de que el deportista es el único ser humano que muere 2 veces. Y me pareció una hermosa imagen, muchas veces muy angustiante si no tenés acompañamiento, pero muy necesaria para el que está en la política, por ejemplo, ¿no? O sea, yo decía, al principio me enojaba con alguno que decía, vos sos un muerto político, y hoy lo miro y digo, eso me hizo crecer un montón, atravesar eso, dejar atrás una parte del personaje, pues la persona sigue, digamos, integra. Igual te digo algo que creo que nunca te lo dije. No sé si en 2009 o 2010 vinieron con Lucha a Nueva York, donde yo estaba viviendo, y se quedaron en casa. Y dijiste, no, yo lo que quiero es... Ya eras secretario general de la ciudad, tenías un rol creciente en el PRO, eras una persona bastante importante. Dije, no, quiero venir a estudiar a Estados Unidos 2 años, separarme un poco, alejarme un poco. Y yo pensé, este tipo no va a ser político toda la vida. Como que siempre había algo tuyo ahí, ¿o no? Puede ser, sí, creo que... Pero claro, ibas ascendiendo y tampoco era cuestión de... Es que, claro, la historia tenía que terminar en un momento, o sea, sí, es como un rápido que nos fue llevando hacia ese lugar, ¿no? Sí, hay algo que blanqueás en el libro, pero que muchos sabíamos, que el 10 de diciembre de 2019, aún si Mauricio Macri era reelecto, vos te ibas a ir a tu casa o ibas a dejar el cargo, digamos. Sí, y que me permitió atravesar lo que fue por lejos lo más desafiante y más lindo al mismo tiempo, y más duro, que fueron esos 4 meses después de la PASO.
porque yo creo que si no hubiera sido muy difícil psicológicamente, porque cada paso que dábamos la dificultad aumentaba, no es que disminuía y estás más cansado, estás más desgastado. Con lo cual sí, yo creo que hay una parte de personalidad en eso, y que lo he discutido con muchos, ¿no? Que dicen, no, la política no la puedes dejar. Yo creo que uno de los aprendizajes es la convicción de que hoy en día, en este mundo más que nunca, la idea que tenés que llegar a una silla institucional para ayudar a la sociedad en la que vivís o para transformar la realidad es una idea vieja. Y por eso también esto que te decía, de poder acompañar empresarios, acompañar artistas, acompañar distintas personas, decir, che, ¿cómo podés ayudar desde tu lugar, ¿no? Un ejemplo, siempre hablo de esto de lo que hoy están haciendo muchos artistas, de hablar de salud mental. Para un pibe de 15 años, escuchar a su ídolo, decir, como Duki en River, diciendo, che, tengo ansiedad, esto es un quilombo, es súper importante. Y por ahí es más importante, bueno, no sé si más, no importa, Sí. que la política de salud pública que también haga el gobierno, que es súper importante, no estoy diciendo que no. Pero no es solo eso, está bien, habrá los mejores ministros, las mejores personas que se ocupen, pero nada, y eso combinado un poco con esto que te decía, de la sensación de si no cuidamos y formamos de otra manera al capital humano que se tenga que meter en lo más difícil que es lo político, va a pasar como pasa hoy, que llega un gobierno y le cuesta nombrar gente, porque no cierra la ecuación y porque no hay la universidad quedó corta como modelo de formación, los partidos políticos no tienen la espalda, no sé, bueno, ahí me fui, pero sí, es así. Bueno, Marcos, muchas gracias por venir. Un placer, felicitaciones por todo lo construido con Seúl, en serio, me pone muy orgulloso y creo que es un gran ejemplo de eso, de liderazgo descentralizado también. Bueno, muchas han gracias. dado una pelea súper interesante.